Salmo 45, tal cual como lo cantamos, casi sin ninguna modificación, muy cercano al Salmo realmente. Al músico principal sobre lirios, másquil de los hijos de Coré, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Amén. Estamos en el Salmo capítulo 45, y si nos fijamos bien en el título del Salmo, ya podemos intuir un poco de qué trata el Salmo. El título dice: másquil de los hijos de Coré, o canto instructivo, es lo que significa instructivo, canción de amores. Y esa expresión canción de amores, ligada al cántico que instruye, pues nos introduce en un contexto de una boda. Y nos vamos a dar cuenta que no es cualquier boda, es una boda real, porque el protagonista del Salmo 45 es el rey. Miren las palabras del escribiente en el verso 1: dirijo al rey mi canto. Y a él van dirigidas todas esas expresiones de amor que encontramos a partir del verso 2 en adelante. Todo esto en un contexto de bodas. Hay una hija, verso 10. Ella debe estar preparada para ir donde está su amado, el rey. A ella le traerán presentes. Implorarán el favor de ella los ricos del pueblo, como era de costumbre. Así que estamos en el contexto de una boda, y no de cualquier boda. Estamos en una boda real. Esa es la composición que tenemos al frente de nuestros ojos. Epitalamio es una composición lírica. Epitalamio es el Salmo 45. Epitalamio es una composición que se hace en honor a una boda. Y en esta noche tenemos una boda real. Y algo interesante es que la estructura literaria del Salmo 45 responde a la estructura clásica de un epitalamio. Inicia con un prefacio poético, una introducción, y es lo que vemos en el verso 1. Luego, lo que hace el salmista es que alaba al rey, y eso lo vemos desde el verso 2 al verso 9.
Luego alaba a la novia del rey, y eso lo vemos desde el verso 10 al verso 15. Y luego describe el fruto de esa unión entre el rey y su esposa, los hijos, verso 16. Y finalmente cierra con un epílogo poético al rey, verso 17, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. La estructura literaria del Salmo capítulo 45 encaja perfectamente en una estructura literaria de un epitalamio, de una composición lírica en honor a una boda real. Eso es lo que tenemos enfrente de nuestro pasaje. El título del sermón en esta noche es Las bodas del gran rey. Las bodas del gran rey. Y estas bodas se nos va a explicar y se nos va a describir detalle a detalle en un cántico. Eso es básicamente lo que nos presentan el salmista, un cántico. Y a partir de este cántico describe esta gran boda de este gran rey. Algo sutil, no nos da el nombre del rey. No sabemos a qué rey se refiere. No sabemos cuándo ocurrieron estas bodas, en qué contexto histórico ocurrió. Lo que sabemos es que ocurrieron. Y lo importante son los detalles, la descripción que hace el salmista de esta boda. Miremos por favor el prefacio poético al rey, verso 1. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. El poeta tiene cargado su corazón de emociones y de alegrías por algo que va a ocurrir a continuación. Quizá el escribiente se está acercando a las bodas del rey y eso lo llena de alegría, de tal manera que lo hace rebosar su corazón y no puede contenerse, así que va a dejar plasmada con su pluma de escribiente lo que hay en su corazón. Así que lo que nosotros vamos a empezar a ver a partir del verso 2 es lo que había en el corazón del salmista al acercarse a esta boda real. Todas las emociones y los sentimientos que aguardaba en su corazón los va a exponer, a expresar a continuación, describiendo detalle a detalle de esta gran boda real. Lo cierto es que el salmista ama al rey y es por eso que se va a tomar la tarea de no pasar detalle de esta boda. Él ama al rey y le dedica esta canción, como se solía hacer en las bodas reales. Podríamos pensar que este poeta también tuviese una posición importante dentro de la corte real en algún sentido. No cualquiera podía expresar un canto en medio de una boda real, tenía que ser una persona cercana a la corte, posiblemente era cercano al rey. Ahora sí, vamos a ver de qué trata el contenido de este epitalamio o canto o composición lírica real. Número 2. Alabanzas al rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. El salmista describe dos cualidades del rey. Una de ellas es su hermosura. Es más hermoso de los hijos de los hombres. Y la otra es la gracia que tiene al comunicarse con el pueblo. Lo dice poéticamente. La gracia se derramó en tus labios. Y el rey tenía que tener una capacidad grande para comunicarse con el pueblo. Y cuando nosotros leemos el Pentateuco y las instrucciones que encontramos en Deuteronomio sobre los futuros reyes que vendrían, no solamente debía conocer bien la ley de Jehová, sino que también tenía que estudiarla y tenía que explicarla. El rey tenía que aprender a comunicarse con el pueblo. Era muy importante la palabra del rey. Lo que el rey decía se tenía que hacer. Así que dos cualidades importantes. Una es que es hermoso, físicamente hermoso. Y dos, es que tenía gracia al comunicarse con el pueblo. Y ambas cualidades para el salmista no son más que la bendición de parte de Dios para el rey. Esta es la bendición. No es cualquier rey, es un rey hermoso, note con atención esa cualidad,
y es un rey lleno de gracia para comunicarse con el pueblo. Es un rey que puede instruir al pueblo. Ahora, a partir del verso 3, lo que hace el salmista es describir las funciones del rey. ¿Cuáles son las funciones del rey? Y por lo menos se va a enfocar en 3 funciones específicas. La primera de ellos, el rey debe ser un líder militar, debe tener gran habilidad en su ejercicio militar. Noten la expresión del verso 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Recordemos bien lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, en el contexto en el cual el pueblo le pedía un rey a Jehová como el de los demás pueblos, el de las demás naciones. Y una de las características o funciones que el pueblo exigía que debía tener su rey era que saliera y peleara por ellos. El rey tenía que estar dispuesto a entregar la vida por el pueblo por cuanto representaba al pueblo delante de Dios. Y todos nosotros conocemos la unión mística que hay entre el rey y el pueblo. Hay una unión mística. Las bendiciones que recibe el rey las recibe el pueblo, y las maldiciones que recibe el rey las recibe el pueblo. Así que este hombre tenía que ser consciente de dar la vida por el pueblo por cuanto él representaba y estaba unido al pueblo. El ejercicio militar tenía que ser una gran habilidad. Y mire cómo sigue describiéndolo de manera poética. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y humildad y de justicia. Usa la espada para defender la verdad. Usa la espada para defender a los humildes. Usa la espada para establecer la justicia. Esa es la función del rey. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Es eficaz en la batalla. Es un rey que no le da derrotas al pueblo, sino que le da victorias. Ese es el rey del cual el poeta dedica esta hermosa canción. Y miren la descripción. Loa es la palabra técnica para eso. Loa. Literalmente lo que hace el salmista es hacer una loa del rey. Y la palabra loa significa simplemente descripción de cualidades, características o méritos de una persona. En este caso, el salmista levanta una loa al rey. Está describiendo sus cualidades. El rey tiene 2 cualidades y en este momento hemos visto una función. Es líder militar. Segunda función, el rey tiene que saber gobernar. Tiene que saber gobernar. Por eso lo describe: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Y es que, mis amados hermanos, los reyes pasarán, pero el trono de Dios permanecerá en su reino. Hay reyes que quizás siguieron la ley del Señor y se entregaron a sus mandamientos, otros parcialmente, otros fueron un tanto desobedientes, pero el Señor preservó su trono. Y aquí debemos hacer un ejercicio retrospectivo al pacto davídico y recordar las palabras que el Señor le dio a David respecto a su trono. Su trono permanecería para siempre. El Señor mismo se encargaría de preservar el linaje de David. Y sin lugar a dudas, este salmo se escribió posteriormente al pacto davídico. Y no es descabellado pensar que el salmista esté aludiendo en ese ejercicio retrospectivo de recordar el pacto davídico y las bendiciones de este. Pasarán los reyes, pero el trono de Dios permanecerá en su reino. El trono de Dios, por lo tanto, el que se siente en ese trono debe saber gobernar. El cetro es de justicia y se toma con la diestra, porque la diestra, poéticamente hablando, significa justicia. Justicia. Todos aquellos que se sientan a la diestra deben ser confiables y justos. Esos son los que se sientan a la diestra. Así que el rey debe saber gobernar y número 3, debe administrar justicia. Cuando nosotros leemos los requisitos de un rey y leemos el proverbio en el cual la madre le da algunos consejos al rey Lemuel y le dice cómo debe gobernar la nación, pues uno de los consejos es ese. Él debe administrar la justicia y defender a los más vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Esa es la labor
del rey. El rey es un líder militar, el rey debe ser un gran gobernante, pero al mismo tiempo el rey debe administrar la justicia. Lo que ha hecho el salmista hasta aquí es describir cualidades y presentarnos funciones de este rey. Y a continuación va a describir el contexto de la boda real. Empieza ya a describir el contexto girando alrededor del protagonista del salmo, que es el rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Por mucho que en la sucesión, y esto es en un contexto político de la dinastía de ese rey, hubiesen muchos que pelearan por seguir esa sucesión gubernamental, pues había uno, ¿verdad? Definitivamente había uno que era el que iba a ocupar el trono de su padre. Detrás de la elección de su padre, detrás de cualquier decisión que se tomara en la corte real, estaba la decisión del Señor. Pues el Señor es el que pone los reyes y quita los reyes. Este rey, que no es cualquier rey, que es un rey hermoso, que tiene gracia para comunicarse con su pueblo, que es un líder militar y está dispuesto a dar su vida por el pueblo, que sabe gobernar y administra la justicia, ha sido elegido por Dios para ocuparlo. Y lo que significa la palabra ungir, es una elección con intencionalidad. Elección con intencionalidad, y la intencionalidad está en Dios. La intención aquí es del Señor, y hay todo un rito de unción, cómo se derrama el aceite y perfumes preciosos desde la cabeza del rey, se va derramando por todo su rostro, y es un simbolismo ritual que confirma la elección de ese rey. Y se van a gastar los más caros perfumes, los aromas más preciosos en el rey. Todo es para el rey, porque el rey es digno. El rey es digno. Sus vestidos, los más hermosos, y había una costumbre, y era que los vestidos de los reyes eran bastante largos. No por nada en la profecía de Isaías capítulo 6, cuando él se acerca al trono después de la muerte del rey Usías, y él dice que vio un trono alto y sublime y las faldas llenaban el templo, hablando de las faldas del rey, pues nos da una descripción histórica de cómo eran los vestidos de los reyes. Eran bastante grandes y hermosos, se tenían que distinguir de cualquier otro vestido de alguno de los trabajadores de la corte real. El vestido del rey era único. Desde palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. El rey tiene muchas princesas que están frente a él, y él puede elegir a una de ellas. Esa es la expresión aquí. Princesas muy importantes, mujeres muy importantes, pero finalmente la elección es del rey. Él es el que elige, pero puede elegir una. Él debe elegir una entre tantas. Y a su diestra, el lugar más confiable en el cual se puede sentar una persona, hay una mujer. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. La reina es su madre, no es su esposa. Recuerden que la costumbre judía era que los reyes solían hablar mucho de sus madres, y sus madres quedaban en esa conciencia histórica de la nación. Tenemos un ejemplo en primer libro de Reyes, capítulo 2, y es un ejemplo muy especial. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice el autor, primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, esta es su madre, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó, ¿dónde? A su diestra. El lugar confiable que representa justicia, el lugar para la madre
del rey. Y luego Betsabé le hace la petición a su hijo, el rey Salomón. Así que la reina del verso 9 no es la esposa. Aún no se están celebrando las bodas. Aún el ninfagogo no ha ido por ella para traerla a las bodas reales. Esta es la madre del rey que le acompaña y le da consejo para elegir a una entre tantas. Hasta el verso 9 lo que ha hecho el poeta, el salmista, es alabar al rey. Se ha concentrado en el rey y nos está mostrando detalle a detalle de lo que va a ocurrir en las bodas. Ya alabó al rey, pero queremos conocer a la novia. Queremos saber quién es la consorte, la esposa de este rey, quién es aquella afortunada que recibe el amor del rey. Y a partir del verso 10 hasta el 15 va a alabar a la novia del rey. Vamos a analizar esto. Oye, hija, y mira. Es como si el salmista se pusiese en el lugar del ninfagogo. Es un término griego y era la costumbre de este hombre ir por las novias y traerlas hasta la corte real. El poeta, el salmista, toma el lugar del ninfagogo como si le estuviese hablando a la novia. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ella tiene que salir de su casa. Y tiene que salir de su casa porque la espera el rey, la casa de su padre. Y deseará el rey tu hermosura, la alaba ella porque ella también es hermosa. E inclínate a él porque él es tu Señor. Hablando del rey, el rey no solamente va a ser el esposo de esta novia, sino que también será el Señor de la novia. Qué interesante esto, ¿verdad? Yo no sé usted qué está pensando cuando estamos explicando este salmo. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes. No por nada mencionó la ciudad de Tiro, una de las ciudades más ricas. No son cualquier presentes, son presentes muy finos. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. Claro, aquellas personas un tanto interesadas ahora se interesarán más, porque aquella mujer se casará con el rey, con el gran rey. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Ahora escribe como si ella estuviese saliendo de la casa de su padre, dirigiéndose hacia el palacio real. Y este hombre, el ninfagogo, la está acompañando en todo ese proceso, en todo ese transporte hacia el palacio real. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. El séquito, compañeras suyas serán traídas a ti. Tenemos todos los elementos de una boda real. Tenemos al rey, al gran rey que es el novio, a su diestra tenemos a la reina que es su madre. Tenemos al ninfagogo, la persona encargada de ir por la novia y traerla hasta el palacio real. Tenemos al séquito de vírgenes o mujeres que acompañan el desfile y por supuesto tenemos a la novia. Lo tenemos todo para una gran boda, para una gran boda. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Hay un festín, hay gran alegría, hay gran gozo, porque esta es una gran boda. Miren la estructura, cómo se mueve. El autor empieza alabando al rey, pero luego alaba a la novia del rey. Y no se le va a escapar un detalle que a cualquiera de nosotros se nos puede escapar, y está en el verso 16, los hijos. Ese detalle no se le puede escapar, los hijos, el fruto de la unión del rey, número 4, el fruto de la unión del rey, número 4, verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Es como un voto. Realmente es un voto que se hace público. Y aquí no solamente se está pensando en el presente del reino, sino que también se está pensando en el futuro del reino. Recuerdan, el trono es de Dios. Los reyes pasarán de generación a generación, pero el trono de Dios en su reino permanece firme.
La imagen de Isaías al ver el trono vacío del rey Usías, bueno, lo llenó de mucha tristeza, pero de repente la tristeza se convirtió en asombro cuando ve el trono del rey Usías ocupado por el verdadero Señor y Rey de Israel. Algo más o menos aquí nos está expresando el voto del verso 16. La unión entre el rey y su esposa, su consorte, traerá hijos y esos hijos continuarán su trono. Y todo esto se debe porque el trono es de Dios y es eterno. Mis hermanos, se confirma la preservación del trono de David, el linaje davídico. Ahora bien, como la estructura literaria de cualquier epitalamio, composición lírica en honor a una boda real, termina con un epílogo poético, verso 17. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Si bien inició el Salmo mostrándonos lo que había en el corazón del escribiente, del salmista, rebosaba su corazón palabra buena del gozo y del amor por su rey, termina alabando a su rey e invitando a los pueblos para que le reconozcan eternamente y para siempre. Si hay algo que queda en la conciencia histórica del pueblo es la memoria de su nombre. La memoria de su nombre. Pero detrás del nombre del rey está el nombre del verdadero rey. Ese es el Salmo 45. Si quisiéramos hacer una conexión con el Nuevo Testamento, obligadamente tendríamos que revisar Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9, porque es citado por el autor el Salmo 45. Miren conmigo Hebreos capítulo 1, versículos 8 al 9, es este Salmo 45. El Hijo de Dios es superior a los ángeles. Y mire lo que dice el autor a los Hebreos, más del Hijo dice, ¿recuerdan el nombre del Rey en el Salmo 45? ¿Recuerdan el nombre del Rey en el Salmo 45? Les dije, es un pequeño detalle, no nos dio el nombre, nunca. Parece que el autor a los Hebreos, por lo menos le llama de alguna manera, le llama el Hijo. Él le da título y nombre al Rey del Salmo 45. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Y de quién habla el autor a los Hebreos? No es de otro que nuestro Señor Jesucristo. Es claro, ¿verdad? El Nuevo Testamento es muy claro respecto al Salmo 45. Si bien no conocemos su nombre, el autor a los Hebreos nos dice que aquel que ocupa el trono del Salmo 45 eternamente y para siempre es el Hijo de Dios. A Él debemos alabar, a Él debemos honrar, todos los pueblos le deben a Él reconocer y su nombre quedará registrado en la historia de la humanidad y en la historia de su pueblo, el nombre de Cristo. Yo creo que no lo puedo decir mejor que Agustín, y por eso voy a dejar que el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, nos lo diga en sus palabras. El amado fue visto por sus perseguidores, pero no lo comprendieron, pues si lo hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ojos diversos para esa inteligencia pedía él cuando decía, quien me ve a mí, ve al Padre. Suene ya el salmo, festejemos la boda y estaremos con los que celebran la boda, con los invitados a la boda. Los invitados son la esposa, pues la esposa es la iglesia y el esposo es Cristo. En esta boda a la que nos han invitado no hay un tálamo, ¿no lo dice otro salmo? ¿Le ha puesto una tienda al sol y él sale como esposo del tálamo?
Unión nupcial, el verbo y la carne, tálamo de la unión, el seno de una virgen. La carne se ha unido al verbo, por eso se dice, ya no son dos, sino una sola carne. Del género humano ha asumido la iglesia para que la carne unida al verbo fuera la cabeza de la iglesia y los creyentes fueran miembros de esa cabeza. ¿Quieres ver quién vino a la boda? Al principio existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios. Que se alegra la esposa amada de Dios. ¿Cuándo la amó? Cuando todavía era fea. Pues dice el apóstol, todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Y también Cristo murió por los malvados. Era fea y la amaron. Para la gloria de Dios no siguió siendo fea. No que la amase en cuanto fea, porque no amó la fealdad. Si la hubiera amado, la habría conservado. Destruyó la fealdad, formó la belleza. ¿A quién vino y en quién la convirtió? Que se acerque Él en la palabra profética, que se nos acerque el esposo y lo amaremos. Y si encontramos en Él alguna fealdad, no lo amemos. Él encontró mucha fealdad y nos amó. Si nosotros encontramos en Él alguna fealdad, no lo amemos. Pues aún aquello que le viene de haber revestido la carne mortal, por lo que dicen de Él, lo vimos. No tenía belleza ni hermosura. Eso, si te fijas en la misericordia que lo provocó, lo encontrarás bello. El profeta representaba a los judíos cuando dijo, lo vimos. No tenía belleza ni hermosura. ¿Por qué lo dicen? Porque no han comprendido. Los que comprenden encuentran bello que el verbo se ha hecho carne. Un amigo del esposo dijo, lejos de mí gloriarme si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Poco sería no avergonzarse de ella, hay que gloriarse. ¿Por qué no tenía belleza ni hermosura? Porque Cristo crucificado es escándalo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Por qué aún en la cruz era hermoso? Porque la locura de Dios sabe más que los hombres y la debilidad de Dios puede más que los hombres. Bello Dios, verbo junto a Dios, bello en el seno virginal, donde sin perder la divinidad asumió la humanidad, bello el verbo nacido y sin palabra, pues cuando no hablaba, cuando mamaba, cuando lo llevaban en brazos, los cielos hablaron, los ángeles cantaron himnos, la estrella guió a los magos y fue adorado en un pesebre, comedor de animales mansos, bello en el cielo, bello en la tierra, bello en el seno, bello en manos de sus padres, bello en los milagros, bello en los azotes, bello cuando invita a la vida, bello cuando desprecia la muerte, bello entregando a la vida, bello recuperándola, bello en el leño, bello en la tumba, bello en el cielo. Escuchad al cántico comprendiéndolo, que la debilidad de la carne no aparte vuestros ojos del esplendor de su belleza. Sí, en todo es justo, en todo Él es bello. Y a Él debemos alabar. Querido amigo, ya escuchaste la palabra del Señor y las bodas del gran Rey, de la cual nosotros como creyentes participaremos, pero si tú no vienes a Cristo, no podrás participar. No podrás participar. Entrégate a Cristo de todo tu corazón y conocerás quién es el gran Rey, quién es el esposo y quién es el Señor. Ven a Cristo, Él puede ser tu Salvador en esta noche. Demos gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra y recordarnos las bodas del gran Rey, nuestro Señor Jesucristo. Somos su esposa, comprada a precio de sangre, la cual sustenta, la cual cuida, la cual santifica para siempre. Señor, te esperamos y te anhelamos con gozo, con amor, con pasión. Vivimos esta vida pensando en ti
anhelando tu segunda venida. Gracias, Señor, por hacernos la esposa. Y gracias, Señor, por ser nuestro Rey. A ti sea la alabanza, la gloria, la honra y la exaltación, porque eres digno de recibirla. Rey de reyes y Señor de señores. Amén.